Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Julio Hernández de Líderes por la Vida y la Familia. Les doy la bienvenida nuevamente a este programa y tenemos a un invitado muy especial. Me refiero al licenciado Mario de Jesús Gallardo Mendiolea, abogado constitucionalista que nos va a participar con nosotros el día de hoy en el programa. ¿Cómo estás, Mario? Hola Julio, pues muy contento aquí saludándote a ti y a todo el auditorio. Bendecido día. Bueno, pues lo que nos ocupa hoy, desafortunadamente, Mario, es pues el tema que está en este momento en el ojo del huracán y Sí, es acerca de la situación que se está dando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a pues a un dictamen a algo que ya está sucediendo con respecto a la despenalización del aborto en el estado de Veracruz, que crearía un precedente para los demás estados y podría incluso darse una cadena de legalización en todo el país. Pero para que nuestros amigos que nos están viendo entiendan un poquito mejor cómo está sucediendo todo esto, voy a explicar un poquito el contexto, si me lo permites. sí, cómo no. El día 17 de abril del 2017, la diputada morenista de Veracruz, Tania Carola Viveros, presentó una iniciativa para modificar la constitución del estado de Veracruz y así poder despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. El día 28 de septiembre de ese mismo año se desechó en el Congreso del Estado de Veracruz esa iniciativa. Y ese día ni la diputada ni su bancada se presentaron a trabajar porque argumentaron que la sesión era inconstitucional, ¿no? La sesión obviamente se realizó sin la presencia de ellos y la iniciativa se desechó. Y por esta razón podemos decir o afirmar que no hubo ninguna omisión legislativa, ¿no? Después, colectivos feministas tramitaron un amparo por omisión del legislativo y el juez de distrito sentenció a favor de este amparo, excediendo sus facultades, es decir, mediante un amparo buscaron doblegar la soberanía del Congreso y obligar a los 50 diputados a votar en el sentido que las feministas querían. Es decir, ejercieron presión para imponer su agenda abortista, ¿no? Porque en caso de haber existido omisión, la obligación del Congreso tenía que ser analizar y discutir el asunto. Pero estamos de acuerdo que un poder no debe de decirle a otro poder, en este caso el poder judicial, al poder legislativo, porque se rompe con el principio de autonomía, ¿no? Entonces, el Congreso de Veracruz contestó argumentando que no había incurrido en ninguna omisión legislativa. La entonces presidenta de la mesa directiva del Congreso, María Elisa Monterrosa Sáenz, solicitó a la Corte que atrajera el caso para resolverlo. Y entonces el ministro Juan Luis González Alcántara, que fue quien ratificó el amparo del juez de Veracruz, argumentó que se debía eliminar cualquier tipo de sanción penal a las mujeres para poder interrumpir su embarazo. Después cabe recordar que el lunes pasado, la Dirección Jurídica del Congreso del Estado confirmó que en relación con la sentencia del juzgado 18º del distrito en la identidad se posicionó sobre la segunda alerta de género, porque esto lo tipificaron como una alerta de género por agravio comparado, y decretaron que el 17 de junio del 2017 se recurrió al recurso de revisión y se pidió la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia para que considerara la sentencia del juez, ¿no? Ahora, ¿en qué estamos en este momento? La Suprema Corte de Justicia, a través de este juez que ya mencionamos, atrajo el caso. Si la Suprema Corte de Justicia determina lo conducente, el Congreso local deberá reformar
Es decir, el Congreso de Veracruz deberá reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado. Y esto podría crear un precedente para que se despenalice el aborto no solamente en el Estado, sino en los demás estados. Sin embargo, eso dependerá del tiempo en que se tarden los ministros para emitir una resolución y de ahí podría ser el actual Congreso del Estado o la próxima legislatura quien entrará en funciones el próximo 5 de noviembre, quien declare esta aprobatoria. Ahora, esta resolución, querido Mario, queridos amigos, ya depende en este momento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene el caso y dependiendo de la decisión de los ministros y de lo que instruyan, es lo que acatará el Congreso o se supone que así debe de ser. Ahora, Mario, esto que acabo yo de explicar es un poco complicado a veces entender para muchos de los que no conocemos de leyes, de legislaturas, y sobre todo de cuestiones donde ya interviene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero según como yo veo, esto fue como una especie de trampa que se puso para que se diera todo este proceso y llegara al momento en el que estamos ahorita. Dime si es correcto o estoy equivocado. Pues estás en lo cierto, o sea, es una trampa, pero es algo todavía peor que una trampa, porque la Suprema Corte de Justicia es el máximo órgano precisamente de impartición de justicia en México. No todos los asuntos llegan a la Suprema Corte de Justicia. A la Suprema Ajá. Corte de Justicia llegan los asuntos que son declarados por algún tribunal federal en México inconstitucionales, ¿no? O que son asuntos que afectan el interés público. Entonces, Ajá. un divorcio, un testamento, el cobro de un pagaré, no llega a la Suprema Corte, ¿sí? Los que Sí. llegan a la Suprema Corte son los asuntos de interés nacional, particularmente aquellos que violan lo que se llaman las garantías individuales, es decir, los derechos humanos, ¿sí? Los derechos fundamentales de la gente. Lo que estamos viendo es algo peor todavía. Es una operación política, Julio, Ajá. porque se le puede explicar a la gente de manera muy sencilla, ¿no? A todos nuestros hermanos. Bueno, el gobierno federal ha tratado, desde que entró esta administración, ha tratado de que el aborto sea ley en México. Sí. Eso lo han intentado. Morena ha presentado en 12 estados de la República iniciativas para la despenalización del aborto. Hay que explicar qué es despenalización del aborto. Bueno, hoy el aborto todavía en México es un delito y está sancionado por la gran mayoría de los códigos penales. Cada estado de la República tiene su propio código penal y en estos códigos viene, como en el caso del Código Penal del Estado de Veracruz, en el artículo 149, viene señalado que el delito, el que comete un aborto comete un delito o el que facilita, el que ayuda a que se cometa el aborto comete un delito y son hasta años de prisión para esa persona. Bueno, hay que explicarle a toda la gente. Lo que ha sucedido es que las organizaciones abortistas en México han presentado más de 60 amparos a lo largo del país. En Ajá. todos los juzgados federales les habían negado los amparos. ¿Contra Ajá. qué se amparaban? Se amparaban contra los códigos. O sea, lo que ellos hacían es, iban ante los juzgados federales, que son los que atienden este tipo de asuntos, lo que llaman juzgados de distrito, iban y presentaban amparos en contra, por ejemplo, del Código Penal del Estado de Oaxaca, del Código Penal del Estado de Nayarit, del Código Penal de Veracruz, porque en todos estos códigos el aborto estaba considerado un delito. Entonces, Ajá. se había negado absolutamente todos los amparos. Pero ¿qué pasa? En Veracruz observamos el fenómeno de que es donde las ligas abortistas están más organizadas aparentemente a nivel nacional. Y lo vimos, bueno, pues todas las publicaciones que sacaron las Brujas del Mar, que esta organización es originaria de allá, que Exacto. está apoyada por asociaciones civiles, no nada más una, son varias asociaciones civiles creadas por grupos económicos y por grupos políticos que están, digamos, financiando todas las actividades de estas asociaciones civiles que todas son pro aborto. Una asociación de estas presenta
un amparo en contra del Código Penal, o sea, le dice a un juez federal, el Código Penal de mi estado está violando mis derechos porque atenta contra los derechos humanos de la mujer, atenta contra mi libertad reproductiva, ¿sí? Y Ajá. atenta contra las garantías que la Constitución establece. Ese fue su argumento. Entonces piden un amparo y estuvieron rastreando, Julio, hasta que algún juez federal emitiera una resolución favorable a las abortistas. Insisto, de las decenas de amparos que se habían metido a nivel nacional, ninguno les habían Había concedido. prosperado. ¿Por qué? Porque el aborto no es un derecho humano y el aborto no es un derecho constitucional y el aborto no es reconocido ni por las leyes mexicanas ni por la norma internacional como un derecho. No sé si me explico. Los Sí, sí, derechos sí. humanos son muy diferentes. Uno tiene derecho a una vida digna, a una familia, a un nombre, a tener acceso a la salud, a recibir educación, pero no tienes derecho a abortar. Ese no es un derecho humano. Entonces, Claro, porque el derecho fundamental de todo ser humano es el derecho a la vida, es el claro, principal derecho. por Y no, supuesto, no puede haber ningún derecho por encima de ese derecho. claro, Está explícito en los tratados internacionales de los así derechos es. humanos. De hecho, en las legislaciones donde han tratado de meter, por ejemplo, la eutanasia, han Ajá. batallado muchísimo por eso, porque en estos países todas las asociaciones pro vida han dado la batalla jurídica diciendo, bueno, es que, ¿cómo vas a otorgar el reconocimiento a matar legalmente? Porque finalmente la eutanasia, pues es un suicidio asistido, es un Eh, suicidio legal. exacto. Entonces, es contra la Que vida ahora le misma. llaman muerte digna, ¿no? Pero Bueno, claro, como le llaman interrupción del embarazo, ¿no? Pues ¿cómo va a ser interrupción si no puede continuar después, ¿no? Se claro, interrumpe el partido de fútbol por la lluvia y regresan después, pero un embarazo no lo puedes interrumpir, o sea, evidentemente es esta manipulación del lenguaje. Me regreso a la explicación. Lo que hicieron fue presentar un amparo, encontraron por fin el grupo en el poder, o sea, lo voy a decir claramente, el juez de distrito, sin que demos aquí nombres, que concedió este amparo es una persona que trabajó incluso con Olga Sánchez Cordero. O sea, ya. estamos, Ya salió por dónde. ya salió del mismo grupo. Entonces, Ajá, Sánchez Cordero, recordemos, bueno, pues fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Y tuvo un papel, digamos, muy relevante. ¿Por qué? Porque operó desde que fue ministro de la Corte, operó políticamente en favor ajá. del aborto, todas las causas que tenían que ver con la cultura de la muerte. Ella Que es lo una sigue persona, haciendo, ¿no? por supuesto, lo sigue haciendo, nada más que ahora como secretaria de Gobernación, pues bueno, como no lo están pudiendo hacer por lo legal, explico. Como no han podido que en los congresos locales, cuando el partido Morena presenta la iniciativa para despenalizar el aborto en cada estado, como no han pasado, porque obviamente en las votaciones se les viene abajo y entonces ganan las causas pro vida y se defiende el derecho a la vida que existe en Ajá, México, ¿qué fue lo que hicieron? Se esperaron a que en un juzgado federal en México hubiera un juez que diera una resolución donde, contrario a derecho, porque esto es un disparate jurídicamente, el ajá, decir que se violentan los derechos de las mujeres, sus derechos humanos, incluso sus derechos reproductivos, estoy ajá, hablando de términos del lenguaje ONU, ¿no? Es la nueva ajá, sí, moda. sí. Entonces, se violentan sus derechos reproductivos al obligarla, al imponerle la maternidad. De hecho, el proyecto del magistrado que arranca es lo que dice. Dice que se hace violencia a una mujer cuando se le reconoce, ¿no? Su Ajá. obligación de dar luz. Y bueno, aquí es donde nosotros los abogados nos encontramos, los constitucionalistas, con una cosa de risa. ¿Qué Ajá, tiene que ver el facultar a una mujer con matar al hijo que está en su vientre? ¿Qué tiene que ver con que esa mujer pueda tener la cantidad de hijos que quiera en el momento que quiera? Porque eso es el derecho a la libertad reproductiva. O sea, eso es el poder decidir cuántos hijos quieres tener y con qué espaciamiento. No tiene nada que ver con la vida de otro ser humano. O sea, volvemos aquí, la Suprema Corte de Justicia toma este asunto y entonces lo lleva a la Suprema Corte. Vamos a explicar bien, la Suprema Corte hay 11 ministros. Esto no se va a discutir por el Pleno, por los 11, sí es por la sino primera sala nada por más, ¿no? nada más. ¿Por qué?
porque el magistrado que lo presenta es un magistrado, pues, compañero, amigo, pues está al servicio de Olga Sánchez Cordero desde hace muchos años. De Ajá. hecho, él entró ahí precisamente por Olga Sánchez Cordero a la Suprema Corte. Y O sea, le está pertenece, pagando el favor. pues le está pagando el favor, y recordemos una cosa, los ministros de la Suprema Corte no nada más llegan ahí por su carrera política, por su carrera académica, por su carrera como juristas, llegan porque representan a grupos de poder. Entonces, Claro, claramente nosotros en la Corte vemos ministros que llegaron ahí porque representan a un grupo del PRI, otros porque representan a un grupo del PAN, otros porque representan a un grupo, en fin, de empresarios, representan grupos. Y este ministro que toma esta iniciativa y dice, como los congresos no están pasando, no se están votando, recordemos, hay un congreso federal, pero en cada estado hay un congreso local donde hay diputados locales que votan las leyes de ese estado. Como no ha pasado en el ámbito local, en la gran mayoría de los estados donde se ha discutido el aborto, pues ¿qué hicieron? Hicieron una operación política. Increíblemente, porque tú lo decías bien al principio del programa, esto es competencia del Congreso del Estado de Veracruz. Esto no es competencia de la Suprema Corte, es que el aborto no es un tema, el aborto sobre que está en el artículo 149 del Código Penal de Veracruz, no es un asunto que le competa a la Corte. Es un asunto que se discute, se aprueba y queda en la ley en el Congreso de Veracruz como los veracruzanos quieren, no como quieren 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia. así Hay es. una invasión completa de facultades, porque ahora resulta que la Suprema Corte de Justicia, para sacar la agenda de la Secretaría de Gobernación, ahora resulta que van a poner a consideración lo que los congresos locales han dicho. Ahora resulta que van a poner a consideración los códigos civiles, los códigos penales, van a ver si le parece bien a la Corte los conceptos de matrimonio, los conceptos de familia, los conceptos de adopción, los conceptos, incluso el concepto de aborto, porque la reforma es muy tremenda la que está intentando. El proyecto del ministro Carrancal lo que trata de hacer es que ahora no solamente se despenaliza, sino que se despenaliza en todas sus etapas. O sea, ya no va a existir el delito de aborto. El código Ajá. ahora, la reforma que él propone, quedaría de tal manera que si ahora la ley dice, comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo en cualquiera de sus etapas, así es como dice actualmente, Ajá. bueno, ahora quedaría que a la mujer, después de los 2 años de haber cometido el aborto, se le va a mandar simplemente algún plan que tenga que ver, algún programa social que tenga que ver con el tema del aborto. O sea, Ajá. ya no se le va a sancionar, no se le va a iniciar una carpeta de investigación y esta mujer se va a adherir, digamos, la van a mandar como a terapia, pero esta terapia es que se integra en un plan de promoción del aborto. Esto ya es en la práctica. Entonces, Sí. bueno, lo que quieren hacer es declarando que en el Código Penal de Veracruz el aborto no existe, pues los demás estados se van a ver ante la amenaza de que todos los grupos abortistas del país van a invocar ese antecedente de resolución de la Suprema Corte y van a decir, pues todos somos México, somos una federación, entonces van a decir, si en Veracruz no es delito el aborto, pues no tiene por qué serlo ni en Jalisco, ni en Nuevo León, ni en Chiapas, ni en Yucatán, ni en ningún lugar. Es una manera de provocar un efecto multiplicador. Olga Sánchez Cordero lo que quiere es que se despenalice en Veracruz, que se emita un criterio, se llama una tesis de la Corte, o sea, que haya un criterio para que Ajá. todas las abortistas del país la invoquen y como es criterio de la Corte, porque la Corte aquí se está metiendo, insisto, en cosas que no le interesan. O sea, con ese antecedente, no solamente es el tema del aborto, Julio, esto es importante decirle a la gente, no solamente la Corte se está metiendo en esta irrupción entre poderes, entre facultades de poderes legislativo, ejecutivo, judicial, no solamente se está metiendo con lo que se legisló ya en el Congreso del Estado de Veracruz, sino que aparte está violentando las normas internacionales. ¿Por qué? Ahora, ajá. Sí, sí, Porque continúa. no hay tratados donde se reconoce el derecho a la vida, donde México está suscrito. Y además, cada estado tiene su constitución y en la constitución del estado de Veracruz se reconoce el derecho a la vida. Está contradiciendo lo que los veracruzanos han querido por ley en su propio estado. Que además, yo quería comentar que es algo que debemos de revisar también, que Veracruz, al igual que otros estados, habían blindado su constitución
Así es. para que esto no fuera procedente, ¿no? Aquí también se está violando ese derecho de los congresos a modificar su constitución. Sí, por supuesto, se está violentando al Congreso y las disposiciones que el Congreso local en Veracruz, pues, discute y aprueba. O sea, ahora resulta, insisto, que la Suprema Corte, no solo con el tema del aborto, esto es muy, muy peligroso. Esto no lo habíamos visto en México. O sea, que Ajá, la Suprema Corte se mete en un tema de un Congreso local. Voy a poner el ejemplo, Julio. Cuando hace 3 años la Suprema Corte se pronunció a un caso en concreto de una pareja de personas que sentían atracción del mismo sexo, que hicieron juicio de primera instancia, de segunda y tercera, es decir, recorrieron todo el camino legal hasta que su asunto pidieron que se revisara por la Suprema Corte y la Suprema Corte, igual que en este caso, atrajo el asunto. Ahí era totalmente diferente porque era un asunto de un particular. ¿Me ajá, explico? O sí, sea, sí, ahí eran dos mexicanos que pedían, aquí es la Corte contra el Congreso de Veracruz. exacto. Entonces, esto es muy grave porque, insisto, empiezan con el tema del aborto. Al rato la Corte va a decir, Estado de Puebla, no me parece cómo está tu definición de matrimonio. Ajá, Estado de Tlaxcala, no me parece cómo está tu definición de patria potestad. Estado de Jalisco, no me gusta cómo es la definición que tienes de, por ejemplo, de custodia. Y en ese sentido, pues que Dios nos ayude, porque entonces la Corte quiere decidir en contra de lo que no dice el derecho internacional, porque en aquel entonces, 3 años, el Tribunal de Estrasburgo ya se había manifestado y había dicho que el matrimonio era entre hombre y mujer, ¿sí? ajá, O sea, el máximo tribunal internacional en la materia, el Tribunal Europeo, ya se había manifestado. De la misma manera, en este momento, ni siquiera en Naciones Unidas se ha reconocido el aborto como un derecho humano. Entonces, no existe un solo instrumento legal que apoye el criterio de la Corte. Imagínate, tú decías al principio de este programa, la Corte está poniendo, bueno, no la Corte, no quiero ser injusto porque son 5 ministros y de hecho es un solo ministro de los 11 ministros el que está presentando esto para discusión. Pero imagínense nada más que lo que ocurre es tan grave de que un ministro toma una ley de un estado para que se discute y se vote, y la pregunta es, ¿y dónde está la soberanía del estado de Veracruz? ¿Y dónde está la voluntad de los veracruzanos? claro, No, 5 personas no pueden decidir por 5 millones. claro. Que Entonces, además aquí también hay que entender que la Corte estaría asumiendo un papel de legislador, ¿no? claro, exactamente. Que no es su función. Es decir, se estaría adjudicando un poder legislativo cuando la Corte no es un instrumento legislador, ¿no? Sino es un instrumento de leyes. Es para Entonces, aplicar la ley, no para crearla, exactamente. no para crearla. Así es. Entonces, ellos están incurriendo en esto y es como si ahora ellos estuvieran tomando la atribución de legisladores. Ahora, la pregunta aquí, Mario, que estamos viendo, cómo tenemos el embate encima, si esto llegara a proceder y se declarara un fallo a favor de este amparo, Sí. primero, estarían incurriendo en una ilegalidad por parte de la Corte, sí o no. Y la segunda es, ¿qué podemos hacer como mexicanos para luchar contra esta legislación? Porque también entendemos, y debemos de entender los mexicanos, que bueno, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación no tiene la última palabra porque hay todavía un tribunal internacional Así al que es. puede ser sometido esto. ¿Estoy en lo correcto o no? Es correcto, así es. ¿Por qué no nos explicas esto? Sí, cómo no. Bueno, primero me preguntas si es una ilegalidad. Sí, es una Ajá, ilegalidad. Explico. No es, voy a tratar de ser voy a explicarlo de la forma más sencilla posible. No es un delito lo que hace la Corte, pero sí ajá, es ilegal su actuación. ¿Sí? exacto. Ya lo explicamos aquí. ¿Por qué? Porque no le compete. O sea, Ajá, la Corte no crea leyes, pero tampoco la Corte dice si las leyes creadas le gustan o no. O claro. sea, entonces,
Si esto, lo que está haciendo la Suprema Corte es ilegal, bueno, lo que hace este ministro es ilegal, bueno, pues lo que pasa es que se están exhibiendo, Julio. Yo voy a explicarlo de una manera muy sencilla. ¿Quién ha trabajado en el gobierno, por ejemplo? Imagínense ustedes un oficial mayor de una dependencia que están haciendo reparaciones conforme a un presupuesto, conforme a una licitación, y el material que llevan para arreglar ese edificio, él manda que le hagan mejoras a su casa, ¿no? Así Ajá, descaradamente. O sea, él dice, no, 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 que manden a la gente y que me hagan por ahí arreglen el jardincito, que me construyan. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Un ministro de la Corte, ¿qué está haciendo? Está tomando una resolución que es a todas, o sea, no se necesita ser constitucionalista para ajá, saber, ¿no? Porque hay muchos campos de conocimiento donde la gente sabe, y es más, en la Iglesia Católica nos hemos encargado que la sociedad se documente y se informe. O sea, ajá, evidentemente es algo que es totalmente contrario a la ley internacional, a los derechos humanos, incluso a las garantías individuales. O sea, lo que hace el ministro es, está exhibiendo que él quiere que se discute algo que es ilegal. Así claro. de sencillo. Ajá, Entonces, corremos el riesgo de que no por razones de derecho, no por ajá. razones de legalidad, sino por razones políticas, estos otros 4 ministros de la Corte que integran la primera sala voten y digan, pues bueno, sí, en esta locura el ministro Carranca pues tiene razón, vamos a votar a favor y las consecuencias serían terribles porque estaríamos homologando la legislación de Veracruz a la de Nueva York. Entonces el niño podría ser abortado los 9 meses de nacido, es decir, el niño podría ser sacado del vientre y sacrificado en ese momento. Hay que decírselo Claro a la gente. que es algo terrible, que además quiero compartirte algo que sucedió hace 8 días exactamente, que me llamó muchísimo la atención porque una de las funcionarias del gobierno de la 4T, Carla Feldman, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que es una oficina muy importante para la presidencia, aseguró que es fundamental que en los 32 estados de México se garantice el acceso a un aborto seguro como un servicio esencial de salud sexual y reproductiva durante la pandemia. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Sí, sí. O sea, el gobierno federal, el gobierno de López Obrador, está manifestando que para su administración debe de ser fundamental y esencial el aborto, ¿sí? El aborto durante la pandemia, pero esto no viene de aquí, esto viene también de una orden que surgió de las Naciones Unidas, que tú recordarás, que estuvo presionando a los estados para condicionar el aborto para poder recibir la ayuda humanitaria durante la pandemia, ¿no? Entonces, esto responde, es una respuesta del gobierno hacia la solicitud de la ONU. Pero bueno, lo que quiero darte a entender es que, por una parte, primero fueron algunos diputados en los congresos. Después vino la presión de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Ahora es la Suprema Corte, es decir, es como si todo se fuera englobando en un solo equipo con un mismo objetivo, ¿no? Entonces, si llegara a suceder que se aprobara esta ilegalidad por cuestiones políticas o por cuestiones que ya tienen planeadas desde hace mucho tiempo, ¿qué podemos hacer como mexicanos, sobre todo como mexicanos pro vida y pro familia, los que estamos en contra del aborto, de la despenalización del aborto, que somos la gran mayoría? ¿Qué podríamos hacer a nivel jurídico, sobre todo, o a nivel legal? O sea, ¿esto podría revertirse o ya tendríamos que aceptarlo como se hizo en la Ciudad de México hace 12 años? Bueno, primero que nada, ¿podría revertirse? O sea, si se aprueba, sí podría revertirse, pero llevaría mucho tiempo, no Ajá, meses, llevaría años y explico por qué. El problema que tenemos hoy no es precisamente el problema del aborto. El problema que hoy tenemos es un problema global, tú lo decías muy bien, y es una agenda política que ni ajá, siquiera es del partido Morena. ajá, Es Morena está ejecutando el nuevo orden mundial en México. así es. O sea, y el católico bien formado entiende ya bien de esto. O sea, Morena está al servicio del nuevo orden mundial. Entonces,
¿Qué nos pasa a nosotros en México, que somos una nación católica con principios, con valores, con una tradición judeocristiana, con todo esto? Pues, ¿qué nos pasa? Que evidentemente, por eso las satanistas hace mes y medio en Estados Unidos marcharon los satanistas públicamente pidiendo la instalación del nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque el nuevo orden mundial va en contra del cristianismo. Claro. Recordemos que nuestro sistema de leyes proviene del sistema romano, del derecho romano. De ahí es donde vienen las instituciones. Y el derecho romano fue total y absolutamente impregnado por el cristianismo. Es correcto. Dentro del Imperio Romano. Entonces, nuestros mismos códigos, vienen del código napoleónico, que es una influencia cristiana, totalmente cristiana. Entonces, primero, si se vota a favor, bueno, va a ser muy complicado porque tendríamos que tener nosotros ahora un grupo político en el poder que revirtiera esto. ¿Sí? Porque esto de que están actuando en grupo, es que es un grupo político. Es un grupo político que se está dejando sobornar, es un grupo político que está actuando no conforme a lo que el país quiere, porque nadie quiere esto en México. O sea, esta es una realidad. Las encuestas, Mitofsky todavía hace 3 meses hizo una con respecto del aborto. En México el aborto lo quiere el 4% de la población nacional. Claro. Entonces, vamos, si nos vamos al qué, el qué es nuevo orden mundial queriéndolo aplicar un grupo político que en este momento, al que mucha gente le dio su voto y están en el poder. Que para esto, perdón, tenemos una oportunidad maravillosa, las próximas elecciones de julio. Sí, bueno, hay que decirlo, Julio, porque estamos en el canal de Mundo Católico. O sea, es que un católico que conoce su fe no puede votar por quien maneja la agenda abortista, porque, ojo, hablan de salud reproductiva, pero también están hablando de aborto seguro, como hablaban de sexo seguro, como los legisladores de Morena abiertamente están hablando de consumo seguro, como están hablando de muerte digna, es toda la agenda anticristiana. Quieren legalizar hasta la pedofilia. Claro. Marcelo Ebrard tiene esa consigna. Entonces, nosotros tenemos que saber que no podemos ser dos cosas a la vez. Es un principio filosófico. O somos o no somos. O sea, mucha gente todavía no se atreve a dar el paso de decir, bueno, pero ¿qué tiene? ¿Por qué? Porque la masonería inventó este cuento de aplicar el principio bíblico de al César lo que es del César. Esto es, el católico tiene que saber que estos grupos lo que van a aplicar en el poder son totalmente normas que son contrarias a la fe católica. Sí, que para eso inventaron este principio, para desvincular la fe de la política y así poder influenciarnos de manera directa sin que nadie se interpusiera ante las situaciones que ellos proponen, ¿no? Ellos inventaron el Estado laico, recordemos. Exactamente. Les convenía separar. Ellos inventaron el divorcio, por ejemplo. Exacto. O sea, en México no siempre hubo divorcio. ¿Por qué? Porque nada más existía el matrimonio por la iglesia hasta que Juárez, ¿no?, inventó el registro civil y los masones empezaron a crear las instituciones que no son creadas por el mundo occidental, son creadas específicamente por la masonería. Pero contesto rápido por cuestión de tiempo que se nos está acabando. ¿Qué hacer, Julio? ¿No? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, primero que nada, son autoridades, sí, pero no son los dueños de México ni de las instituciones. ¿Nosotros qué podemos hacer como ciudadanos? Primero que nada, pues ejercer todos los medios de presión que tenemos, desde presionar a los diputados, a los senadores en los congresos, en este caso a los ministros de la Corte, todo el país, 102 millones de mexicanos que hay en México que son católicos, directamente deberían ser con los ministros de la Corte. La ponente nos hablaba sobre escribirle. saber escuchar nos hace sentir más respetados. Ajá. Sí, te escucho. Sí, nosotros lo que tenemos que hacer es acudir con los ministros de la Corte y inmediatamente hacer presión para que los ministros de la Corte pues no voten a favor de algo que no se quiere en México. Qué triste es. ¿Qué les tenemos que pedir? Que respeten la ley, no que hagan nuestro capricho.
no es un derecho humano el aborto. Lo que les tenemos que pedir es que respeten la ley, lo que les tenemos que pedir es que no le hagan el juego político a Olga Sánchez Cordero. Así de sencillo. Y hay que decírselo probablemente en un tono muy respetuoso, pero sí muy claro. En México no queremos el aborto. Si la Corte hace eso, nos vamos a ir a La Haya, a la Corte, Mundial a la Corte Penal Internacional, nos vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿cómo es posible que en México los ciudadanos, el pueblo católico, tenga que acabar litigando contra sus autoridades? ¿Qué no se supone que los ministros están ahí para aplicar justicia? Es decir, no podemos permitir que se arrollen así, que se atropellen así los derechos de la gente. Entonces, tenemos que hacer presión. Dicen, hay que escribir cartas para la Corte. Claro que hay que escribir cartas para la Corte, pero hay que manifestarnos y recordarles que si ellos legalizan el aborto, están violentando el orden constitucional y los derechos humanos de los mexicanos. Porque esos niños que serían abortados son mexicanos también. Entonces, sería legalizar un homicidio, ¿no? Una forma de homicidio sería despenalizarlo. Claro, y además, pues la mayoría de gente que nos ve, nuestro público, pues es católico, ¿no? Y como católicos tenemos un compromiso con la defensa de la vida, que es el fundamento de nuestra fe cristiana. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y como responsables de nuestra fe, debemos de defender la vida. Ahora, por último, Mario, yo veo mucha pasividad todavía en algunas personas, ¿no? Sí. Que no les preocupa, que están como si no sucediera nada, que dice, pues, ¿qué importa? De todas maneras van a abortar, o sea, realmente estamos viviendo un indiferentismo. ¿Qué está sucediendo con la gente? ¿Qué está sucediendo con los católicos? ¿Qué está sucediendo con la gente de nuestro alrededor? Que no ha sentido ese compromiso de enfrentarse y luchar por la defensa de la vida y la familia. Pues mira, yo tengo una tesis, y mi tesis es que estamos pagando el precio de no haber evangelizado correctamente. Correcto. Porque gran parte del pueblo mexicano es católico, pero católico solo de nombre. Es un católico que está defendiendo a los partidos políticos que apoyan el aborto. Entonces tú dices, esa persona no ha sido formada, no conoce la doctrina social de la iglesia. Un católico que todavía, hoy tú dices, está con este indiferentismo. Tenemos dos almohadas en esta cama de comodidad en México. El primero, esta almohada en la que estamos acostados, se llama la ignorancia. Ajá. Y porque yo digo una almohada, porque hay mucha gente que está aferrada a esta almohada, ¿eh? Por más que se le dice, oye, el comunismo está prohibido por 6 papas en la historia de la iglesia, hay 12 documentos que condenan el comunismo, la Virgen en Fátima condenó los errores del comunismo, advirtió que si se expandían por el mundo, todavía después de que se le explica al católico y se le dice, Morena fue y suscribió el Foro de Sao Paulo en el 2018, es un foro comunista, las políticas de López Obrador son neomarxistas. Ajá. Que alcanzan la almohada de la ignorancia y dicen, no, es que los de antes robaban, no sé si me explico, o sea, sí. es una ignorancia perversa, es una Que ignorancia... además todo está a la vista, ¿no? Porque todo lo que tú estás diciendo lo puede consultar la gente. Están las citas del Foro de Sao Paulo, ya llevamos casi la totalidad de todas las exigencias del foro cumplidas por este gobierno, ¿no? Una a una, en evolución. Entonces, pues no se está mintiendo, ¿no? Ojalá y que las personas que nos están viendo y que se consideran verdaderos católicos reflexionen y se den cuenta de lo que está sucediendo. Pues Mario, te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición para compartir con nosotros. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Líderes por la Vida y la Familia, por compartir con nosotros este conocimiento y ojalá pidamos a Dios que no trascienda, que no se proclame esta ley, ¿no? Que no se cometa este crimen donde perderían la vida millones de mexicanos. Y bueno, pues esperemos a ver qué sucede mañana, mientras todos comprometámonos en la oración y en la lucha por la defensa de la vida y la familia. Te agradecemos mucho. Julio, un fuerte abrazo y bendecido día para todos los hermanos. Que Dios te bendiga. Amigos, déjenos sus comentarios y nos vemos pronto. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.